Una vez que se ha conocido los criterios generales de qué es un buyer persona y a partir de qué información construir el perfil del buyer persona en el método Canvas, se propone diferentes temáticas para utilizar en encuestas, en entrevistas y en focus group. Obviamente que esto es un aporte para su vida profesional, para algunos de ustedes que en algún momento necesiten internarse ya en lo que es el inbound marketing, necesiten hacer un buyer persona. En primer lugar, ¿qué preguntar en la encuesta? ¿Sí? La primera pregunta que se plantea dentro de una encuesta para identificar las características básicas de un buyer persona es ¿quién es esa persona? En este punto se busca crear una imagen lo más real posible acerca de quién es el consumidor, para que de la simple lectura se pueda entender quién es este buyer persona. Debemos, en primer lugar, dentro ya de los detalles de la identificación de quién es, debemos darle un nombre. Aunque sea ese nombre ficticio, puede ser el nombre más común. Un ejemplo, por ejemplo, digamos, vamos a vender un licor para discotecas y vamos a trabajar con un mercado objetivo de reggaetoneros. El típico nombre que tendría que poner aquí es el Brian. Aparte, se debe incluir otro elemento después del nombre, sería el perfil general. Dentro del perfil general igual están datos un poco demográficos, sociodemográficos, como trabajo, los datos básicos de su historia laboral, su situación familiar. Esto en el caso de servicios, por ejemplo, en el caso de productos, su trabajo, las actividades o hobbies básicos, la situación familiar, sí. Aparte también otro elemento es la información demográfica, edad, salario, dónde vive, su género y otros detalles que serían importantes personalizarle en función al producto que ustedes están diseñando o que están ofertando. Otro elemento también que se pregunta dentro de la encuesta son los identificadores. Por ejemplo, uno de los identificadores es que describa su personalidad, el trato personal, cómo prefiere que entren en contacto con él o con él o ella, sea quien sea el buyer persona. En este apartado se busca identificar cómo puede ayudar nuestro producto a saciar esa necesidad, a cumplir sus expectativas, ya que cuando nosotros analizamos la personalidad, el trato y las preferencias, nos estamos internando más en la parte de deseos, de necesidades, de expectativas, ¿sí? Dentro de este punto de las motivaciones, en el punto de las motivaciones, tenemos tres categorías importantes, como son las necesidades, deseos o necesidades, las expectativas y los pain points, que son puntos de dolor, que son, por ejemplo, los problemas con los que se enfrenta la audiencia y que pueden ser resueltos por nuestros productos. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, digamos, yo estoy ofertando energizantes para personas que hacen bicicleta. Una persona puede hacer bicicleta dentro de su patio, digamos, pero no puede tener acceso a energizante. Entonces, por la pandemia no puede salir a la calle. Un pain point marcado sería la dificultad de que es su necesidad de energizantes, de hidratantes. ¿Y cómo se puede compensar esto? A través de, por ejemplo, entrega a domicilio. Eso es un ejemplo claro de pain points. Otra cosa dentro de las motivaciones son los objetivos primarios y secundarios que identifica, pero en relación a nuestro negocio. En este caso, digamos,
para el energizante, el objetivo primario sería hidratarse. Y el segundo sería tomar un energizante. Es un ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los retos? Los retos son esas trabas que tiene. Esas trabas que tiene el consumidor para poder llegar a la satisfacción o para poder llegar al uso del producto. Igual hay primarios y secundarios. Este punto es esencial cuando se diseña el buyer persona. Se debe tener presente los impedimentos o problemas que se dificultan, que le dificultan a nuestro cliente potencial para llegar a la satisfacción de esa necesidad. Ahora, esto en cuanto a las encuestas. Ahora, ¿qué podríamos nosotros qué temas usar en las entrevistas? Para entrevistar es necesario internarse en la profundidad de esos objetivos, ¿sí? En primer lugar, dentro de la respuesta cuantitativa de la encuesta me dicen que, por ejemplo, el 80% de los usuarios dijo que necesitaban como objetivo primario del producto saciar una necesidad de hidratación, sí. Pero en este punto, como uno está conversando, está charlando con los elementos de nuestro mercado objetivo, con esa muestra que sacamos, nosotros le podemos preguntar ¿y por qué desea hidratarse? ¿Y por qué necesita un energizante? ¿Acaso pierde muchos electrolitos, pierde muchos líquidos, etcétera, etcétera? Y de igual manera las metas, es decir, las trabas. ¿Qué trabas tiene para comprarse un energizante? Una traba puede ser la parte económica, ¿sí? La cuestión de distribución, por ejemplo, de la pandemia, eso es un punto un pain point, ¿sí? Eso es muy diferente. También se puede conocer las quejas, las objeciones más comunes del producto, y eso es una oportunidad para modificar el producto. La pregunta global que cubre esta entrevista es ¿por qué el buyer persona tiene estas motivaciones o estas necesidades? Ahora, una vez que tenemos esta entrevista, una vez que se diseñó la entrevista y se aplicó la entrevista, nosotros ya tenemos puntos fundamentales para hacer el diseño de una propuesta, de un mensaje de marketing y un mensaje de ventas. Dentro del diseño del mensaje de marketing y el diseño de ventas, surge la pregunta general: ¿cómo cumplir con mi audiencia? En este caso, la empresa se debe preguntar, con la información que ya se ha obtenido con la encuesta y la entrevista, se plantea cómo cumplir con mi audiencia. Y dentro de esta surge una subpregunta: ¿qué puede aportar mi empresa y mi producto para que el cliente cumpla sus objetivos, ¿sí? Y supere sus retos que tiene como consumidor? Es decir, ¿cómo aporta mi energizante para saciar su sed? Perdón, no energizante, mi hidratante para saciar su sed. O cuánto aumenta su energía mi energizante, ¿sí? Una vez que se tiene una propuesta de valor sobre mi producto, sobre el contenido de valor que yo voy a expresar a la audiencia, se le testea con una entrevista especial que se le hace en grupo y que lo hace de manera focal y la llaman focus group. Dentro de esta surgen una pregunta general de cómo llegar al buyer persona. Es decir, le vamos a testear a ellos si les convence. Les doy una explicación. Obviamente no deben conocer lo que es un focus group. Un focus group, ustedes imaginen que es un grupo entre 7, 9, 11 o 13 personas. De preferencia son 9.
y están teniendo una conversación en grupo y hay un moderador que se encarga de guiar a todo el grupo por los temas que se han definido. Y uno de esos temas importantes es hacer un pretest de mi propuesta de valor. Es decir, que dentro de la conversación yo les meto, pero así escondido, que la propuesta de valor del energizante XYZ es tal. ¿Qué opinan ustedes? Y se empieza a dar todos los criterios. Cuando nosotros estamos en grupos podemos soltarnos. Naresh Malhotra habla de la importancia del focus group en el sentido tal que dice que existe dos tipos de entrevista. La entrevista una a una persona, en la cual se saca un nivel de profundidad básico y medio. En cambio, el focus group ayuda a sacar esa memoria colectiva y empieza a extraer la información de algo que se llama ser social. El ser social no es nada más que el conjunto de personas, ¿sí?, que actúa diferente del ser individual. Les doy un caso detallado. Por ejemplo, las muchachas de colegio, cuando están en grupo tienen una personalidad, pero cuando están solas tienen otra personalidad, ¿sí? Por ejemplo, son muy molestosas con los caballeros cuando están en grupo, a diferencia de si están solas. Otro ejemplo claro es que generalmente un grupo de personas pueden generar destrozos en un problema social, en una huelga. En cambio, una persona sola no. Se dice que el ser social absorbe las características más marcadas y sobre todo las negativas de cada una de las personas y se convierte en un monstruo alimentado por todas las características. Así que nosotros a partir del focus group vamos a preguntarle al ser social. La pregunta que se marca en el focus group es cómo llegar al buyer persona, como ya se expuso. Una vez entendida a profundidad las necesidades del cliente, es hora de definir si el mensaje que nosotros diseñamos en el paso anterior puede llegar a ellos, puede llegar de una manera eficiente. ¿Y cómo llegar al buyer persona? A partir de, por ejemplo, en el focus group podemos hacer un pretest del mensaje de marketing o un pretest del mensaje de ventas. El mensaje del marketing es cómo nosotros describimos una solución de la empresa. En cambio, a diferencia del mensaje de ventas, es cómo vender simplemente. Por ejemplo, el mensaje de marketing para el caso de los energizantes es aumentar el grado de energía dentro del cuerpo y además hidratar al deportista, ¿sí? A diferencia del mensaje de venta, simplemente es utilizar colores, utilizar palabras clave, utilizar algunos detalles para convencer al consumidor en su propuesta de compra. Una vez que se ha detallado, obviamente se presentará además un detalle de todas las preguntas que pueden llegar a colaborarles en el caso de que ustedes vayan a hacer la encuesta, vayan a hacer la entrevista y el focus group para determinar un buyer persona. Ahora, dentro de la propuesta de cómo hacer un buyer persona es importante plantear un ejemplo, ¿sí? Yo he traído dos ejemplos, uno para servicio y otro para producto. El de producto ya lo estoy mencionando, es sobre el energizante. Pero bueno, hablemos de los servicios. Para una empresa de asesoría de gestión de marca,
y marketing digital, la cual se propuso anteriormente para fabricar el landing page, para hacer la campaña de marketing de email marketing utilizando el MailChimp. Se utilizó esta empresa de consultoría, ¿sí? El ejemplo es de Bayer Persona para la oferta de servicios de consultoría. El nombre típico del Bayer Persona que se ha determinado para este caso es Pepe. ¿Quién es Pepe? Pepe es el gerente de una empresa de calzado. La empresa es familiar. Pepe no tiene mucho conocimiento en marcas. La empresa de Pepe hace zapatos de muy buena calidad. Este está interesado en encontrar alguna forma de vender su marca, pero lastimosamente por la deficiencia de sus conocimientos no puede hacer un proceso que se llama posicionamiento de marca y no puede llegar a tener réditos de esta marca. ¿Cuáles son los intereses? Es decir, los roles nombrado en inglés de Pepe. En primer lugar, está interesado en calzado de moda, está interesado en tecnología, esta tecnología sobre todo para bajar costes, porque es gerente, no es un gerente general. Aparte, está interesado mucho en la asociatividad empresarial porque son las nuevas filosofías y las nuevas maneras de trabajar que se están manejando aquí en el país, en Ecuador. Otro interés es cómo ingresar a grandes cadenas, cómo entrar a grandes cadenas si no tenemos una marca. Cadenas como La Favorita, como Etatex, como El Rosado y algunas otras. Y otro de los intereses es la responsabilidad social empresarial. ¿Cuáles son los objetivos? A este empresario Pepe le urge tener en primer lugar una imagen propia en la mente del consumidor, es decir, llegar a posicionarse en la mente del consumidor. Le interesa ser identificado en el mercado y que su producto venda solo, estar en la mente del consumidor. Ahora, ¿cuáles son sus retos? ¿Cuáles son pueden decir, los inconvenientes que tiene? ¿Sí? Los retos que le pone el entorno turbulento que siempre existe en la empresa. En primer lugar, el principal reto es sobrevivir a la pandemia, es sobrevivir económicamente a la pandemia. Otra cosa, hay mucho que escalar en el mercado, es decir, su posición como empresa, su posición estratégica es muy baja y tiene que escalar en el mercado. No tiene un nivel de competitividad alto. Aparte, no hay suficientes recursos, no hay tiempo, no hay clientes. Y aparte, los propietarios de la empresa le preguntan por qué desperdiciar en publicidad. Este último es un criterio bastante fuerte y es un criterio que se repite en casi la mayoría de empresas de calzado. Lastimosamente, por su nivel de escolaridad, ellos no tienen una perspectiva pura de marketing. Este es un ejemplo claro de cómo es la situación actual de las empresas de Tungurahua, las empresas de calzado. Los criterios demográficos de Pepe bordea entre los 30 y 45 años. Su ingreso es de 12.000 a 24.000 al año, su ingreso como gerente, ¿no? Su educación, hay gerentes que tienen ciclo básico, es decir, aprobado tercer curso, y llegan algunos hasta ser graduados de la universidad, pero solo tercer nivel, es decir, solo ingeniería y licenciatura. La localidad o zona tenemos en la zona urbana y parcialmente hay personas en la zona rural. Ahora, a partir de la aplicación de los tres instrumentos y de las tres técnicas que son la encuesta, la entrevista y el focus group, se elabora una historia. Esta historia detalla exactamente todo
resumido en unas 3 a 4 diapositivas. Y dice la caracterización de la empresa familiar, en primer lugar, por el escaso conocimiento de marketing y gestión, los sistemas de crédito que presentan a sus clientes. Esto es algo muy importante, el sistema de crédito que ellos presentan a los clientes. Ellos les dan crédito hasta por 120 días. Es un punto bastante problemático, porque eso les deja sin liquidez. Aparte, el encargar el diseño e impresión de su packaging, de sus etiquetas, de sus banners y demás elementos publicitarios, lo hacen a diseñadores no profesionales, los cuales cogen cualquier imagen de internet y publican eso. Además de la crisis social, la crisis económica, llevado a que los empresarios de calzado de la provincia de Tungurahua caigan en crisis. Lo que antes era un negocio fácil, hoy se torna en un dolor de cabeza, y realmente es un tema bastante grave. El empresario, Pepe en este caso, no sabe qué hacer. Ya ha pagado a muchas personas para que le manejen su marca, pero no hay frutos. Lastimosamente, él cree que manejar las marcas es darle dinero a un pseudo diseñador, porque ni siquiera son diseñadores profesionales. Los diseñadores profesionales tienen ya un criterio de lo que es gestión de marca. Este se halla desconsolado y a punto de renunciar a su negocio, pero está atado a seguir en esta cadena de pérdidas, ya que está endeudado, y el hecho de vender sus activos fijos prácticamente les va a ayudar a pagar un 25% de todo, y se van a quedar con el 75% total de la deuda. Esa es la realidad del empresario, ¿sí? Así que gracias a esta historia nosotros nos damos cuenta de qué ofrecer y cómo ofrecer a este buyer persona. Aparte, cree que la imagen pegada en un cartón de zapatos va a hacerle ganar ventas. Y bueno, esto es un caso real. En algún momento, en alguna empresa en la que yo trabajé de calzado, dentro del packaging se le imprimía la foto de su nieto. Obviamente, para un abuelo el rostro de su nieto es algo muy lindo, porque es algo propio. Pero la pregunta es, ¿ese niño gustará a los demás? ¿Sí? Y al lado del niño estaba impreso un monito. Y de hecho la gente recordaba mucho el monito. Cuando se visitaba, cuando se hacía auditorías de canal, la gente identificaba la marca solo por el monito. ¿Sí? Eso es un error grave en la gestión de marca. Bueno, pero en realidad eso generaba pérdidas a largo plazo, porque si yo trabajo bastante y la gente, a pesar de mi trabajo, no me recuerda, significa que mi trabajo no está bien hecho, ¿sí? Lo peor de todo es que el gobierno va a dejar de proteger a la empresa nacional. Lastimosamente tenemos una tendencia de gobierno de derecha, así que van a propender al libre mercado y a que desaparezcan las empresas que no son competitivas. Y lastimosamente las empresas de calzado de Tungurahua no son competitivas. Necesitan una estrategia bastante fuerte de posicionamiento de marca. A lo mucho nosotros conocemos unas 3 o 4 marcas, pero de las empresas más grandes de Tungurahua. Esto en cuanto al ejemplo de servicio de asesoría. Ahora, digamos que lo que vamos a vender es un energizante natural para deportistas que ejecutan deportes extremos, que practican deportes extremos. ¿Ya? Entonces vamos a plantear el ejemplo de buyer persona de oferta de productos. Su nombre es Mauricio. Mauricio es un destacado deportista de bike parkour. Es un estudiante universitario, no tiene un preparador físico ni un entrenador técnico.
Es decir, que a partir de la autodidáctica, ha aprendido su disciplina y ha aprendido todos los saltos en bicicleta y todas las actividades que conlleva esto. Está interesado en manejar su bicicleta, nada más. Sus intereses. Está interesado en el uso de pistas complejas, le gusta la naturaleza, le interesan los grupos de amigos, no cree en los energizantes. Esto es un punto muy importante porque tendríamos que reeducar a Mauricio según esta descripción. No cree en los energizantes ni en productos de mejoramiento del rendimiento físico. Aparte, otro elemento es que sueña ser músico de una banda de hip hop. Esto es un detalle trivial hasta cierto punto, pero puede ser un punto clave al momento de generar la estrategia publicitaria, obviamente. ¿Cuáles son los objetivos de Mauricio? Le urge, como deportista, le urge ejecutar sus prácticas diarias y así divertirse. Ahora, como un joven hijo de hogar, le urge cumplir sus obligaciones para que a éste le dejen salir a ciclear, es decir, cumplir sus deberes, hacer sus trabajos, sus tareas de hogar, pasar sus semestres o sus años, no quedarse a supletorio, más o menos. Ser un individuo representativo en su círculo de amigos y admiradoras, obviamente. Eso es una característica muy, muy interesante que pasa con los seres humanos a partir de la pubertad, hasta más o menos cuando están saliendo de la juventud, y algunos incluso después de la juventud. Le urge como joven hijo de hogar, como decía, cumplir obligaciones para que le dejen salir a ciclear, ser un individuo representativo en su círculo, y aparte, un reto muy importante es que los padres y parientes de Mauricio, que son de edad madura, le preguntan por qué desperdicia el tiempo en un deporte tan peligroso. Es un reto de él, ¿sí? Los criterios demográficos de Mauricio son, en primer lugar, de 17 a 25 años. Su edad media está entre 17 a 25 años. Sus ingresos por manutención diaria, es decir, el diario que los padres les dan o le colaboran para la universidad o el colegio, son de 150 a 250 dólares al mes, más o menos en un promedio entre 5 a 8 dólares diarios. Dentro de la educación hay algunos que van desde el ciclo básico y algunos hasta ya han terminado la universidad. Dentro de la localidad están en zonas urbanas y en suburbanas, es decir, en suburbios. Ahora, la historia que se plantea para este Bayer persona. Por sus características, Mauricio es un individuo adicto a la adrenalina. Por el mismo criterio le gustan los deportes extremos, pero además no cree en convencionalismos para subirse en una bicicleta. Dentro de su medio existen otros deportistas que usan productos que cuidan el rendimiento físico, ¿sí? Cosa que no le llama la atención a Mauricio. Lastimosamente le ve como cosa de niñas, ¿sí? O sea, aparte de no interesarse con este criterio, es peyorativo con esa práctica, ¿sí? Y realmente no infiere en que esta práctica del uso de energizantes e hidratantes no infiere en el verdadero espíritu deportista. Eso es el criterio de él. Por lo mencionado, se debe educar a Mauricio en el uso de productos energizantes. Su influencia debería ser por consejos de figuras de referencia. Por ejemplo, Frank Pancro es un nombre ficticio, ¿sí? Es una figura de referencia, es el campeón mundial de bike parkour, ¿sí? Y habla sobre un detalle que Frank Pancro en una entrevista, o sea, por un problema que él con su bicicleta burló a la policía al bajar por la escalinata de la Torre Eiffel, se convirtió en una persona de referencia, ¿sí?
Por alguna razón, en su última carrera perdió la pista al desconcentrarse y casi se accidenta. Es decir, estamos contando nosotros la historia. Estamos contando la historia de cómo Mauricio pudiera meterse en el grupo de consumidores de nuestro producto, ¿sí? Este se accidentó porque de pronto por deshidratación o falta de reflejos no se fijó en alguno de los elementos de la pista. Su último accidente lo ha llevado las últimas semanas a revisar muchos documentales de influencers de la disciplina para ver si alguno de ellos ha sufrido del mismo problema. Ya, aquí es la oportunidad de meterle a Fran Pancro, ¿sí? Para que éste le dé el testimonio y le hable sobre lo crucial de estar hidratado y de tomar energizante para practicar este deporte extremo. Entonces, se plantea dos casos. El uno, servicios para una empresa, pero obviamente orientado al buyer persona, que es un gerente, y los servicios y el producto para un deportista, ¿sí? Obviamente ustedes van a encontrar, como les decía, van a encontrar una plantilla de preguntas y de posibles respuestas y de la técnica que se va a utilizar para determinar o para perfilar este buyer persona. Ustedes van a encontrar marcado de color azul. Esto es lo que ustedes deben personalizar a su producto o a su servicio, ¿sí? Les doy un ejemplo. Dice, ¿dónde busca información o consejos sobre el problema y solución? En este caso, yo para el gerente de las empresas de calzado le puedo preguntar que dónde o a quién acude para que le dé información sobre posicionamiento de marca o sobre actividades para posicionar la marca o sobre cómo poder ser recordado por el consumidor, ¿sí? Ese tipo de preguntas hay que cambiarlas. Las preguntas aquí que se exponen son genéricas y deben ser personalizadas, ¿sí? Entonces eso es todo en cuanto a buyer persona.